Gloria a Dios, así es, hermanos, a Dios le damos la honra, la gloria y le damos gracias a Él por una salvación tan grande. Él nos amó y Él nos llamó y nos ha dado una salvación que es grande, muy grande, es eterna. Bueno, el tema de hoy es: no escaparán si descuidan una salvación tan grande. No escaparán si descuidan una salvación tan grande. Ahora, quizás ustedes tienen ya varios años en el cristianismo. Algunos de ustedes se han congregado en otras iglesias. Durante el tiempo, durante los años, quizás han visto situaciones donde quizás pueden ver, digamos, una jovencita en una iglesia congregándose. De repente llega un jovencito y comienza a congregarse también, una amistad de la jovencita, y comienza a congregarse y de repente, pues, digamos, escucha el evangelio y de repente se congrega en esa iglesia, y llega a ser novio de esa jovencita. Vemos que después, con el tiempo, esa pareja de novios se separan y de repente el muchacho para de ir a la iglesia. Ya no va a la iglesia, ya no existe en la iglesia. Bueno, ¿por qué es eso? Bueno, se asume por el hecho de que ese muchacho simplemente fue a la iglesia, no realmente porque le interesó ir a la iglesia, sino le interesó ir en sí porque le interesaba a la muchacha, no en sí porque le interesaba escuchar de la vida cristiana. Y ese muchacho llegó a escuchar el evangelio, escuchó pero no escuchó. Y también se ha visto de parejas, ya matrimonios, que quizás la mujer llega a venir a Cristo y de repente llega a venir el esposo. Y quizás ese esposo va por el hecho de que, bueno, él no va porque en realidad tiene fe en Cristo Jesús, porque ha llegado a confiar realmente en Cristo Jesús, y simplemente va porque, bueno, porque su esposa va a esa iglesia, va para acompañar, pero él en sí no ha prestado atención realmente al evangelio, o viceversa, puede ser la esposa. Hace años atrás escuchó de un muchacho también allá en Omaha, en una iglesia, en donde en ese día aún lo puso en los medios sociales, el día que se bautizó. Y eran varios que se bautizaron allá en una iglesia allá en Omaha, una iglesia americana. Eran varios los que se bautizaron. Pero después a este muchacho alguien lo encontró, se topó con esa persona y le llegó a decir, porque ya lo conocía, y le dijo, tú te bautizaste no realmente porque creíste, ¿verdad? Y el muchacho simplemente sonriente le dijo, bueno, tuve que hacer lo que tuve que hacer. ¿Por qué es que dijo eso? Bueno, porque ese muchacho se había metido en problemas, y saben que aquí van a las cortes, y en las cortes pues les dan ¿cómo le dicen? Probation. Les da tiempos de probación, tiempos donde ellos tienen que demostrar de que se están comportando bien. Entonces el muchacho pues obviamente fue y fue a esta iglesia, se bautizó y quiso aparentar de que él ha cambiado su forma de vida, su estilo de vida, para obviamente escaparse de un castigo mayor, por así decirlo. Simplemente fue, sí llegó, le proclamaron el evangelio, escuchó el evangelio, pero en realidad no lo escuchó, no prestó atención. En realidad lo escuchó, lo entendió intelectualmente, pero no lo escuchó de corazón. No lo escuchó de corazón. Y así vemos, se han visto situaciones. Hay personas que quizás vienen, o por ejemplo en estos tiempos hay personas que vienen de otras naciones, vienen de otros lugares, y con esto, con lo del gobierno, ellos quieren demostrar de que son personas de bien, quieren quizás un favor. Por ejemplo, van a una iglesia y quieren aparentar de que son personas de bien, o quizás quieren ir a una iglesia porque quieren los beneficios de Dios, pero en realidad no quieren nada que ver con Dios. No quieren nada de ver con Cristo Jesús. En realidad ellos han escuchado el evangelio, pero no han prestado atención al evangelio. En realidad no han buscado creer realmente en el evangelio. Simplemente quieren un beneficio, y cuando ese beneficio se les es dado, comienzan poco a poco a desvanecer de las iglesias. Ahora vamos a suponer que hay una persona, hay un predicador, un pastor. Digamos, vamos a suponer que este pastor conoce de todo esto y conoce que en cierta iglesia
Hay personas que han escuchado verdaderamente el Evangelio, le han prestado atención, realmente se arrepintieron, realmente han creído, confiado totalmente en la obra redentiva de Cristo Jesús, han sido genuinamente salvos, pero también sabe de que esas personas tienen hijos que quizás van a esa iglesia por el simple hecho de que los padres los hacen ir a esa iglesia, y esos jovencitos van no porque realmente se han llegado a arrepentir y creído en el Evangelio, simplemente van porque sus padres los hacen ir. O un cónyuge va a cierta iglesia simplemente para acompañar, pero porque no se ha arrepentido. Digamos que este pastor sabe todo esto, y digamos que es invitado a la iglesia y comienza a predicar, y obviamente se asume de que todos ahí son cristianos, han escuchado el Evangelio, se han arrepentido, pero él, sabiendo todo esto, comienza a predicar el Evangelio y comienza a decirles: arrepiéntanse y crean. Ustedes van a comenzar a decir, o quizás los miembros van a comenzar a pensar: bueno, nosotros somos cristianos, ya hemos escuchado el Evangelio, ya nos hemos arrepentido y hemos creído. Pero tú, sabiendo todo esto, de que el pastor sabe de esto, tú entiendes y comprendes, espero que puedas entender de que no se está dirigiendo a aquellos que realmente han creído, sino se está dirigiendo a aquellos que no han creído, aquellos que no se han arrepentido, aquellos que simplemente se congregan y están en la barda, por así decirlo. Están escuchando el Evangelio, pero no lo escuchan, o lo escuchan, lo entienden, pero no lo creen. Pero que están esperando un tiempo. Entonces, a eso se está dirigiendo. No a los que genuinamente han creído, sino a aquellos profesantes, aquellos que realmente no han sido salvos todavía. ¿Por qué digo todo esto? Bueno, porque eso es lo que está sucediendo aquí en nuestro texto de hoy en día. En Hebreos es lo que está sucediendo. Y muchas personas leen aquí este texto que vamos a leer, lo leen y lo mal aplican. Y esto yo lo he escuchado por experiencia. En mis comienzos del cristianismo lo llegué a escuchar ahí en Schuyler, en varias iglesias en Schuyler, en Columbus, en Lexington, en Grand Island, en Wayne, en Wakefield, en Omaha, en todo el estado de Nebraska, en Kansas, en varias iglesias he escuchado a personas leer este texto y mal aplicarlo, y ellos creen, y por ejemplo Gary Lee es uno de ellos, y también este mensaje es como personas como él, en el cual vamos a estar viendo. Gary Lee, por ejemplo, se jacta, dice: tengo 50 años de proclamar el Evangelio, bla, bla, etcétera, etcétera, y te cita este texto, y él asume de que el cristiano genuino puede llegar a perder su salvación, por tanto, tú tienes que esforzarte para mantenerte salvo o para llegar a ser salvo. Hay otros que dicen: bueno, aquí es obviamente la salvación es por gracia, pero nosotros tenemos que pagar el precio. Es un poco contradictorio, ¿verdad? Sabiendo tocante lo que es el Evangelio. El Evangelio es por gracia, no es por obras. Entonces, ¿de qué precio vas a pagar? Hay personas, por no entender los textos, por no entender la salvación, malinterpretan este texto. Y he escuchado personas decir: bueno, la salvación no es por obras, pero se está refiriendo a obras como, por decir, obras caritativas, obras de ir y ayudar al pobre, a los huérfanos, etcétera. Pero aparte de las obras religiosas, esas sí te salvan. Entonces, algunos dicen una cosa, otros dicen otra cosa, porque no han entendido el texto, han malinterpretado el texto, porque no han entendido la salvación. Así que vamos a leer nuestro texto. Dice en Hebreos 2, capítulo 3, dice: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? Así que obviamente aquí el libro de Hebreos, bueno, primero una pregunta: ¿cómo se llama el libro? Hebreos, ¿verdad? El libro de Hebreos. Entonces esta carta fue escrita específicamente dirigida a los hebreos. ¿Quiénes eran los hebreos? Judíos. Los judíos. Entonces, en esta epístola o en esta carta, cuando tienes que mirar y saber que a veces se refiere, cuando habla de hermanos, se está hablando hermanos nacionalmente hablando, y a veces se habla de hermanos en Cristo Jesús. Y hablándole a los hebreos, tenemos que entender de que en su contexto histórico y en el contexto de las escrituras, tenemos que notar y ver de que se les está escribiendo a hebreos, a judíos que están siendo perseguidos por su fe en Cristo Jesús. Pero no solamente eso, sino que también los judíos sabemos que al venir a Cristo
a confesarse o proclamar ser cristianos, ellos también eran rechazados por su familia judía. Así que eran rechazados por su familia judía, que no era cristiana, y estaban siendo perseguidos por el gobierno, por los monarcas. Entonces, muchos de ellos comenzaban, y como digo, en muchas ocasiones quizás algunos de ellos iban a donde se anunciaba el evangelio, o donde se proclamaba la palabra, donde decían que eran cristianos, se congregaban, iban porque, bueno, quizás mi cónyuge va, pero yo solamente soy un oidor, estoy escuchando solamente. O quizás vinieron, se emocionaron, escucharon de esto, y como algunos hoy en día creen que es la moda de venir a Cristo, por así ponerlo, es la moda de decir soy cristiano, como hoy en día los artistas, pero realmente no se han arrepentido y creído. Entonces, muchos de estos judíos, por la persecución, por el rechazo de sus familiares, estaban comenzando a cuestionar, ¿será que esto vale la pena? ¿Será que realmente vale la pena seguir a Cristo Jesús? Y estaban siendo tentados a retroceder. Pero vamos a ver unos textos que nos vamos a hacer una pregunta. Porque sabemos que el genuino creyente permanece en la fe y va a permanecer hasta el fin. Y las pruebas en la vida del genuino creyente vienen para fortalecer y acercarnos más a Dios. Pero la prueba en la vida del profesante, aquel que profesa ser cristiano pero realmente no lo es, lo que va a hacer es demostrarle que su fe es falsa y lo va a derribar. Y es lo que llega a suceder en muchas ocasiones. Las personas se apartaron porque realmente no son creyentes. Así que este texto no se está dirigiendo a cristianos genuinos. No te está llamando a pagar un precio por tu salvación, porque la salvación no es por obras. El precio ya lo pagó, y lo pagó Cristo Jesús. Tú no tienes que pagar un precio. Tú no tienes que luchar para tu justificación, para tu salvación. Eso es algo que es por gracia. Dios te lo da por medio de Cristo Jesús. Y muchos se ponen aquí a predicar y enseñar, hay que pagar el precio, hay que luchar, hay que hacer esto, porque hermanos, te puedes perder. Y eso no es bíblico. Ese mensaje no es bíblico, es antibíblico, no es el evangelio bíblico. Eso no es lo que enseñan las escrituras. Y eso lo vamos a ver. Vamos a ver claramente de que se está dirigiendo en este punto a aquellos que están en la iglesia, pero sabe el escritor de que entre ellos, entre los cristianos, hay profesantes y hay oidores solamente, que vienen a oír. Muchos podrán venir y congregarse un rato, pero vienen a oír nada más. Pueden escuchar el evangelio, quizás entender el evangelio, pero no creen en el evangelio. Así que vamos a ir aquí en Jeremías 32:40 para ver un poco tocante lo que Dios hace en la vida del creyente. Y de ahí hacernos una pregunta. Sabemos que la salvación es por gracia y es eterna en realidad. Vamos a ir a Jeremías 32:40. Jeremías 32:40. Vamos a ver un texto que Dios promete a todo aquel que viene en arrepentimiento y fe. Jeremías 32:40. Y luego vamos a llegar a explicar el texto. Vamos a hablar tocante a por qué la salvación es tan grande. Y eso es algo que no entienden las personas, qué tan grande es. Por eso es que creen que el texto se está refiriendo dirigiendo a cristianos genuinos que pueden llegar a perder la salvación, pero eso no es así. Jeremías 32:40 dice así: y haré con ellos pacto eterno, eso es Dios, y haré con ellos pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerles bien, y pondré mi temor en el corazón de ellos. ¿Con qué propósito? Para que no se aparten de mí. Para que no se aparten de mí. Ahora sabemos que esta promesa es fiel y verdadera, y Dios dice: yo voy a poner mi temor en el corazón de ellos para que no se aparten de mí. Y esto es una verdad, y esto se cumple en la vida de todo genuino creyente. Dios pone el temor en el corazón de ellos para que no se aparten de Dios. Así que aquí vemos de que Dios es fiel, y si Dios lo dice, Dios lo hace, y Dios pone el temor, y el genuino creyente no se aparta de Dios. Esa es una verdad que vemos en las escrituras. El verdadero creyente no se aparta de Dios, no se va a apartar de Dios. Y esto es algo que el escritor de Hebreos lo sabe muy bien. Vamos a ir aquí a Juan 5:24 nada más para ver unos cuantos textos.
Juan 5:24 también dice así: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna. No es que la tendrá, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Así que tiene vida eterna y no vendrá a condenación. Es una promesa, es lo que Jesucristo nos dice: tiene vida eterna y no va a venir a condenación. En otras palabras, no pierde su salvación. El genuino creyente llega a tener vida eterna y es eterna y no viene a condenación. Eso está bien claro. En Juan 6, 39 y 40, Juan 6, 39 y 40, dice así: y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que le resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Eso es una certeza, eso es algo que sucede. El que es de Cristo, el que viene a Cristo, Cristo no pierde ni una de sus ovejas, y él sin duda alguna los va a resucitar en el día postrero. En Juan 10:28 dice así, Juan 10:28. En Juan 10:28 también se nos dice, dice la escritura: y yo les doy vida eterna, dice Jesucristo. Él nos da, no la ganamos, no la obtenemos, no es algo que yo gano. Dice: y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, nunca van a perecer, ni nadie las va a arrebatar de mi mano. Y no van a perecer jamás, nunca van a perecer sus ovejas. Así que el escritor de Hebreos también sabe esto. Las ovejas de Cristo Jesús nunca van a perecer. Nunca van a perder su salvación. Es lo que nuestro Señor Jesucristo nos dice. El pastor de pastores dice: yo les doy vida eterna, es eterna, y como es eterna, ellos nunca van a perecer, nunca. Ellos no pierden la salvación porque son de Cristo. En Juan 17, versículo 9 también dice así, Juan 17:9, dice: y yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Jesucristo ruega por los suyos. Yendo a 2 de Corintios también, 2 de Corintios 1, versículo 22, también se nos dice, 2 de Corintios, capítulo 1, versículo 22. Dice la escritura, 2 de Corintios 1, 22, dice: el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Hemos sido sellados por el Espíritu Santo, y es la promesa, somos de Él, propiedad de Cristo. Es vida eterna, nunca vamos a perecer. También lo dice, lo repite en 2 de Corintios 5:5, también dice el texto, dice: mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Hemos sido sellados con el Espíritu Santo. También en 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 12, 2 de Timoteo 1, versículo 12, también se nos dice: por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Es poderoso. Somos guardados por Cristo, por Dios. Filipenses 1:6 también se nos dice: el que comenzó en nosotros la buena obra la va a perfeccionar para el día de Jesucristo. Leamos ahí Filipenses 1:6, se nos dice: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Cuando Dios comienza algo, Él la termina. Sabemos que la salvación tiene que ver con regeneración, justificación, santificación y glorificación. El hecho de que eres regenerado, eres justificado, estás siendo santificado, y sin duda alguna vas a ser glorificado. Mis ovejas no van a perecer, las ovejas de Cristo no van a perecer. Dios dice: pondré mi temor en su corazón de ellos para que no se aparten de mí. Y así es, el genuino creyente no se va a apartar de Dios, porque Dios lo ha prometido y Dios es fiel a sus promesas. Así que regresando aquí en Hebreos 2:3,
y hemos visto, estamos entendiendo de que no se está dirigiendo al genuino creyente, sino se está dirigiendo a aquellos que están ahí simplemente de oyentes, aquellos que realmente no han venido a un genuino arrepentimiento y fe en Cristo Jesús. Los judíos están siendo tentados por la persecución está trayendo a luz, a brote, el hecho de que quizás estos no son genuinos creyentes, estos realmente no se han arrepentido, no han creído. Y también habían judíos que ellos creían, bueno, sí, Jesús es mayor que los ángeles, pero no es Dios. Y por eso el escritor de Hebreos labora en el primer capítulo demostrando que Jesucristo es mayor que los ángeles, Jesucristo es Dios, es mayor que el día de reposo, es mayor que los sacrificios, es mayor que los sumos sacerdotes. Jesucristo es mayor y da una salvación que es eterna. Una salvación que salva perpetuamente, es lo que el libro de Hebreos labora. Cuando tú lees el libro de Hebreos es lo que se pasa haciendo, demostrando que Jesucristo es mayor que Moisés, es mayor que los profetas, es mayor que el día de reposo del Antiguo Testamento, es mayor que los sumos sacerdotes, es mayor que los sacrificios. Es un pacto mejor. Jesucristo da eterna salvación. Así que Hebreos 2.3 sigue diciendo, dice, ¿cómo escaparemos? Es una pregunta retórica. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? Así que el Señor la confirmó. Una salvación tan grande. Así que el escritor de Hebreos se está dirigiendo a judíos, obviamente, por eso dice Hebreos, a judíos que vinieron a Cristo en arrepentimiento, pero obviamente sabemos que hay personas que realmente no vienen a un genuino arrepentimiento y genuina fe. Hay unos que están ahí simplemente quizás por su cónyuge, quizás hay hijos que están ahí simplemente por sus padres, pero realmente ellos no se han arrepentido y creído genuinamente en Cristo Jesús. Judíos que están siendo tentados a retroceder. ¿Será que esto vale la pena? Pues estoy siendo perseguido, mi familia me ha rechazado. Y sabemos que el genuino creyente no va a retroceder y no se va a apartar de Dios. ¿Por qué? Porque Dios dice, yo pondré mi temor en el corazón de ellos para que no se aparten de mí. Jesús dijo, mis ovejas no van a perecer jamás. Nadie las va a arrebatar de mi mano. Nadie. Se van a mantener en las manos de Cristo Jesús, por el poder de Cristo Jesús. Así que Jesús es mayor que los ángeles. Tú ponte a leer en tu casa, lee el primer capítulo, comienza a elaborar, lee el libro de Hebreos y vas a ver cómo se demuestra que Jesús es Dios. Hemos visto también el Evangelio de Juan, ¿verdad? ¿Cuál es el propósito del Evangelio de Juan? Desde el principio a medias y al fin te demuestra de que Jesucristo es Dios. Y tienes que creer eso. Jesucristo es Dios, Jesucristo es Dios. Él vino, se hizo hombre y murió por nosotros. Vivió por nosotros, murió por nosotros, resucitó para nuestra justificación. Él es Dios, pero habían judíos que no muy bien querían creer eso. Estaban entre sí y no. Estaban inseguros de su fe. Y a ellos se está dirigiendo el libro de Hebreos. A esas personas que están en inseguridad tocante quién es Cristo. Aquellos que realmente no se han arrepentido, no han creído en Cristo Jesús. Se está dirigiendo a esas personas. Vamos a ver, por ejemplo, aquí en Hebreos 3.12. En Hebreos 3.12 dice así. Dice, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Así que mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Les está advirtiendo, examínense, que entre ustedes no haya incredulidad. Examínense si realmente han creído, si realmente se han arrepentido y creído en la obra redentiva de Cristo Jesús. Los está llamando a examinarse. Como dice, los apóstoles sabían esto. Por ejemplo, vamos aquí en 1 de Juan 2.19 para ver de que esto es cierto. Eso se ve en las Escrituras. En 1 de Juan 2.19 dice así. Dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. ¿Por qué? Porque Dios pone el temor de ellos para que no se aparten de Él. Porque la salvación es eterna en realidad, porque Jesucristo es nuestro buen pastor, porque Él dijo, no van a perecer jamás. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. En otras palabras, no todos se han realmente arrepentido y creído. No todos han sido realmente redimidos.
Pero aquellos que salen, se salen. Aquellos que se apartan porque no han sido realmente salvos, porque realmente no son ovejas de Cristo Jesús. Vamos a ir a 2 de Corintios 13. 2 de Corintios 13, 5, también como nos llama a que te examínate, porque hay el peligro. Ellos sabían que había un peligro de que habían profesantes, habían personas que profesaban ser cristianos, pero realmente no eran cristianos, realmente no han llegado realmente a creer, no hay un genuino arrepentimiento en ellos. 2 de Corintios 13, 5. Dice así: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados, al menos que realmente no son salvos. Porque cuando eres realmente salvo, Jesucristo mora en ti, al menos que no eres salvo. Y si no eres salvo, Jesucristo no mora en ti. Jesucristo no es tu pastor. Aunque profeses que es tu pastor, Jesucristo no es tu pastor si no eres realmente salvo. Así que las Escrituras nos llama a examinarnos, porque hay profesantes, hay personas en medio de los creyentes que no se han arrepentido realmente, que realmente no han creído. Hay personas en iglesias que simplemente van porque va el cónyuge, o porque van los padres, porque son forzados los jovencitos a ir a la iglesia, pero ellos no van de corazón. Ellos no realmente han creído, no han prestado atención. Han escuchado el evangelio, pero no han prestado atención. No, lo escuchan, pero como no lo escuchan, no le han prestado atención al evangelio, no se han arrepentido genuinamente, no han sido realmente salvos. Muchos van a ciertas iglesias simplemente porque quieren un beneficio, pero no quieren nada que ver con Cristo. No les interesa realmente ver qué es el evangelio y creer el evangelio realmente. Simplemente quieren beneficios, y eso se ve con el tiempo, se demuestra en los frutos de las personas. Regresando en Hebreos, por ejemplo, en Hebreos 3:12, ahí mismo, en el mismo libro, ahí unos cuantos textos más adelante, en Hebreos 3:12, como dice: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Obviamente sabemos que el genuino creyente tiene una fe genuina. El genuino creyente cree de verdad, no cree falsamente, obviamente. Así que obviamente está diciendo: examínate, ve y mira que no haya un incrédulo, un profesante, uno que realmente no ha sido salvo. Versículos 7 al 19, tienes que leer el contexto. Vamos a ver de qué está hablando, a quiénes se está dirigiendo, para que vayan entendiendo. El mismo libro de Hebreos te demuestra a quiénes se está dirigiendo y al por qué se está diciendo, por qué leemos lo que leemos. En versículos 7 al 19, dice aquí de Hebreos 3, dice: por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto. Así que, ¿quién se está dirigiendo? ¿Se estará dirigiendo a personas que genuinamente se han arrepentido y creído que ya son salvos justificados? ¿O será que se está dirigiendo a personas que simplemente son oyentes, que no han creído? Es obvio, ¿verdad? Dice: por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije: siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto juré en mi ira: no entrarán en mi reposo. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quienes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de ¿qué? De incredulidad. Ellos no creyeron. Vemos cómo los hebreos habían salido de Egipto, vieron el poder de Dios, cómo los liberó de Egipto, vieron cómo el mar se abrió y renegaban y renegaban y renegaban. No confiaban en Dios. Dios había prometido: los voy a llevar a la tierra prometida, pero no confiaron.
renegaban y renegaban y renegaban y renegaban, y dice que no entraron. ¿Por qué? Y el 19, y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Eran incrédulos. Luego dice el versículo 10, dice así, regresando al versículo 10, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije siempre. Nota cómo dice, no dice de vez en cuando, no dice de vez en cuando, sino dice siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. ¿A quién está describiendo aquí? ¿A un creyente genuino? ¿O a uno que no es un creyente? Que no es un creyente. ¿A quién se estará dirigiendo? ¿Al genuino creyente o al que no es un creyente? Es obvio, ¿verdad? Siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Se está dirigiendo a los que no son realmente creyentes, a los que no han sido regenerados, a los que tú ves que profesan ser cristianos, pero no hay un cambio en ellos, no hay un cambio en su forma de hablar, conducta, no hay una genuina búsqueda de Cristo, no hay genuino arrepentimiento. Se está dirigiendo a aquellos profesantes, se está dirigiendo a esos judíos que simplemente por alguna otra razón llegaron a ir, se están congregando ahí con los genuinos creyentes, pero ellos mismos no han realmente creído, no se han arrepentido. Y como dije al comienzo, judíos que dicen, bueno, sí, es mayor que los ángeles, pero no es Dios. No quieren creer que Él es Dios. Están cuestionando si realmente es el Mesías. Versículo 12 dice, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Así que examínate, mira, fíjate, examina, ve y fíjate si hay alguno que quizás esté demostrando de que no es salvo. Examínate tú mismo, como dice en Corintios, examínate. No sabes que Cristo mora en ti, al no ser que eres reprobado, al no ser que no eres un cristiano. Examínate si eres realmente cristiano. Como dice de nuevo, versículo 19 de capítulo 3, y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Eran incrédulos. No se está dirigiendo a genuinos creyentes, sino se está dirigiendo a aquellos que no son creyentes. Se está dirigiendo a aquellos que son profesantes solamente. ¿Qué es un profesante? Por si no lo saben aquellos que quizás nos están escuchando en los medios sociales, un profesante es una persona que profesa ser cristiana pero realmente no es cristiana. No son cristianos realmente. ¿Ustedes cuántos han escuchado personas que dicen yo soy cristiano o yo me bauticé, esto y el otro, pero no van a una iglesia, no tienen un amor por Cristo, no les interesa leer la palabra de Dios, cuestionan la palabra de Dios, dudan si es palabra de Dios aún? ¿Tú crees que eso es un cristiano? No, eso no es un cristiano. No son cristianos. Hay de aquellos en los púlpitos que les han dicho les han dicho a esas personas que son cristianas, pero no lo son. Dice la Biblia que hay mayor condenación para aquellos que se ponen enfrente y están como maestros, enseñando un falso evangelio. Hay de aquellos que leen este texto de Hebreos 2:3 y lo malinterpretan y conducen a las personas a un evangelio de obras. Hay mayor condenación. Así que Hebreos 2:3 dice así, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿Cómo escaparemos? Esta es una pregunta retórica. Es una pregunta retórica. ¿Cómo escaparemos? Obviamente, ¿cómo tú vas a escapar del Dios todo soberano, todopoderoso, que todo lo ve, todo lo sabe? Es omnipresente. ¿Cómo vas a escapar? Obviamente la pregunta se responde por sí misma. ¿Cómo escaparemos? ¿Cómo vas a escapar tú si no prestas atención al evangelio? Tú que te congregas, pero realmente no has prestado atención al evangelio bíblico. Que simplemente te congregas quizás porque tu cónyuge se congrega o porque tus padres se congregan, pero realmente no has prestado atención al evangelio. Realmente no has venido al arrepentimiento genuino y fe en Cristo Jesús. Es una pregunta retórica, por ejemplo, como en Marcos 8:36, vamos a ir ahí lo que Jesucristo dijo. En Marcos 8:36, Jesús mismo hace una pregunta retórica y se nos dice en Marcos 8:36, dice, porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿De qué aprovecha? Obviamente se contesta por sí mismo, ¿verdad? De nada va a aprovechar. ¿De qué sirve ganarte todo el mundo pero pierdes tu alma? ¿De qué sirve? Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? De nada va a aprovechar, ¿verdad? De nada te sirve. De nada te sirve estar ahí trabajando todos los días. De nada te sirve lograr comprar una gran casa, un gran carro o carros, aparentar de que eres adinerado ante los demás, pero pierdes tu alma. Llegas a terminar ir a la condenación eterna. ¿De qué va a aprovechar eso?
de nada. Dice, ¿cómo escaparán? ¿Cómo van a escapar? Obviamente nadie va a escapar. Nadie escapará. La justicia se va a hacer y nadie va a escapar del Dios Todopoderoso que todo lo ve. Dice el texto, salvación tan grande. De una salvación tan grande. ¿Cómo escaparás si ignoras? Si no le prestas atención a esa salvación tan grande. Tan grande. ¿Por qué es tan grande la salvación? Bueno, podríamos laborar aquí y hablar horas y horas para demostrar por qué es tan grande. Y no creo que haya predicador que haya logrado demostrar durante los años de su ministerio, demostrar qué tan grande es esa salvación. Porque es profundo. Entender qué tan grande es la salvación de Dios. Primero vamos a ver, la salvación es tan grande por el hecho de su origen. La salvación es tan grande por el hecho de su origen. La salvación es del Señor. La salvación es del Señor. Es de Él, no del hombre. Es del Señor. Vamos a ir aquí a Jonás. Lo que Jonás llegó a decir. Él llegó a decir también, reconocer de que la salvación es de Dios. En Jonás 2:9 se nos dice, mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí. La salvación es de Jehová. Jonás entendió y dice, la salvación es de Jehová. En Salmos 3:8, en el Salmo 3, versículo 8 también se nos dice, en el Salmo 3:8 dice, la salvación es de Jehová, sobre tu pueblo sea tu bendición. La salvación es de Jehová. La salvación es del Señor. La salvación comienza con Dios. Eso tienes que entender. Hay muchos que no comprenden esto, no entienden esto. La salvación comienza con Dios, no comienza contigo. No, la salvación comienza con Dios. Él es quien planeó esto. Él es quien llegó a nuestra vida. Él es quien nos despertó. Él es quien nos dio arrepentimiento. Él es quien nos da la fe. La salvación es del Señor, no es tuya. No es que tú tienes que hacer algo para obtener esa salvación. Lo único que tú hiciste es contribuir con ellos es el pecado. Un pecador digno del infierno, del castigo eterno. Vamos a ir aquí en Efesios 1:4. En Efesios 1:4. Vamos a ver un poquito lo que dicen las Escrituras. Obviamente son textos que conocemos, podemos refrescar nuestra memoria, pero por amor a aquellos que no han escuchado esta verdad del Evangelio, vamos a ver en Efesios 1:4. Efesios 1:4 dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Él nos escogió antes. Hace poco acabo de escuchar, hay personas que creen esto. Hay personas que creen que Dios miró en el futuro y Dios miró de que tú eras una persona inteligente, tan buena que decidiste venir a Cristo. Y como Dios miró eso, entonces Él dijo, bueno, voy a escogerte a ti. ¿Por qué? Porque tú me escogiste. No, eso no es lo que está hablando, eso no es lo que enseña la Biblia. La Biblia nos demuestra de que somos pecadores, muertos. No podemos hacer nada. Es por la buena voluntad de Dios, por la misericordia de Dios, que Él nos eligió y nos dio vida para despertar, poder escuchar y entender, arrepentirnos y creer. No es de que tú estabas vivito y Dios miró en el futuro, dijo, mira, ahí está ese que está predicando ahí, oh, tal fecha me va a elegir a mí, por tanto yo lo voy a escoger. No, ese no es el Dios poderoso en el cual nosotros creemos. Ese no es el Dios. El Dios es todopoderoso. No es de que, bueno, yo lo escogí porque él me escogió o tales me escogieron, por eso yo los voy a escoger. No. Él nos eligió a nosotros antes de la fundación del mundo. Antes de que existiéramos. Él nos eligió. Es lo que dice el texto, ¿no? Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Segunda Tesalonicenses, también yendo ahí, Segunda Tesalonicenses 2.
Segunda Tesalonicenses 2, versículos 13 al 14. Dice, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación. Él nos escogió. Él nos llamó. Él nos buscó. ¿Por qué es que Dios amó? ¿Por qué nos amó? ¿Será que Él miró algo bueno en nosotros? No miró nada bueno en nosotros. Porque Él es amor. Porque Él tuvo acción. Él actuó. Él nos amó. Eligió amarnos. Demostrarnos su grande amor. Como dice, vamos a ir aquí en Jeremías 31. Vamos a ir para ver lo que dice en Jeremías 31, versículo 3, Jeremías 31, 3, dice, Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia con amor eterno. Un amor eterno, un amor inmutable, un amor que no cambia. En Juan 3:16 también podemos leer, Juan 3:16, vemos de que Él amó al mundo. Dice, porque de tal manera, ¿de qué manera? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿De qué tal manera nos amó? ¿Qué tan grande manera nos amó? Que dio su Hijo unigénito. Dio su Hijo unigénito. ¿De qué manera nos amó? Que dio lo más valioso, su Hijo, para que todo aquel que en Él cree tenga vida eterna. Nos amó, un amor eterno, un amor inmutable, un amor que no cambia. La salvación de los pecadores encuentra su origen en el amor de Dios. Él nos amó. La salvación es tan grande porque Dios nos amó, porque Dios mandó a su Hijo unigénito para vivir por nosotros y morir por nosotros. Por eso es una salvación tan grande. Jesucristo es Dios. Él vino al mundo, Él se hizo carne y Él, repito, vivió entre nosotros, vivió una vida perfecta y fue crucificado, sepultado y resucitado. Y es por eso que es una salvación tan grande, porque no fue cualquier hombre que fue a la cruz, sino Dios. Jesucristo es Dios. Él vino y se hizo carne, y Él fue a la cruz del Calvario y Él murió. Fue obediente a la ley de Dios, fue perfecto en obediencia. Y esa perfecta obediencia es depositada a la cuenta de aquel que se arrepiente y cree en Cristo Jesús. Y es por eso que es una salvación tan grande. Nosotros la quebrantamos a diario. No hay ningún ser humano en la tierra que es perfecto, que es obediente a la ley de Dios en pensamiento, conducta y palabra. Pero Cristo Jesús sí es perfecto. Y Él cumplió, fue obediente a la perfección por nosotros. Él acumuló esa perfecta justicia necesaria para ser declarados justos ante el Padre Celestial. Por eso es una salvación tan grande. Tan grande es la salvación, porque es un grande amor de aquel Dios que es grandemente misericordioso, porque dio su Hijo unigénito, porque Jesucristo nos da vida eterna. Así que Jesucristo fue a la cruz y obtuvo una grande, tan grande salvación. Tan grande la salvación que Jesucristo dijo: están en mis manos, yo les doy vida eterna y no van a perecer jamás. ¿Qué tan grande es la salvación? Es una salvación que realmente es eterna. Es algo que no entienden aquellos que creen que la salvación se puede perder. ¿Cómo es que se puede perder si es eterna? ¿O es eterna o es temporal? ¿Qué es? La Biblia dice vez tras vez, es eterna. Una salvación eterna. Por eso es tan grande. Es una salvación tan grande, tan maravillosa. Y sabemos que Dios nos amó primero. La salvación comienza con Dios.
originó con Dios. Él la planeó. Una salvación tan grande, tan poderosa. Por eso el apóstol Pablo dice en Romanos, no me avergüenzo del evangelio, porque el evangelio es poder de Dios. Es poder de Dios que nos da salvación. Somos guardados, dice en el libro de Pedro, en la epístola de Pedro, somos guardados por el poder de Dios. El poder de Dios. La salvación es de Dios. La salvación es de Dios desde el comienzo. Él la comenzó, Él la sostiene y sabemos que Él la va a finalizar. Hemos sido regenerados, justificados, estamos siendo santificados y seremos sin duda alguna glorificados. Es una salvación tan grande. Ya hemos sido libres, somos libres de la condenación eterna. No hay condenación para aquellos que están en Cristo Jesús. En el presente estamos siendo libres del poder del pecado. Y llegaremos a ser libres de la presencia del pecado cuando seamos glorificados. Vamos a ir a leer aquí en 1 de Juan 4. En 1 de Juan 4, versículos 9 y 10. 1 de Juan 4, versículos 9 y 10. Dice: en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en proposición por nuestros pecados. Él nos amó. Él nos amó y mandó a su Hijo. Él nos amó. No merecíamos ese amor. No éramos dignos de recibir ese amor o de recibir esa salvación, pero Él, porque es grande en su amor, grande en misericordia, Él nos amó, Él nos eligió, Él mandó a su Hijo. Jesucristo vino, fue a la cruz para darnos eterna salvación, una grande salvación, tan grande salvación como dice en Hebreos. Así que somos salvos por lo que Jesucristo llegó a hacer, no por lo que nosotros hacemos, o podamos hacer, o vayamos a hacer, sino es por lo que Cristo Jesús ya hizo. No es como muchos dicen en púlpitos, tenemos que pagar el precio. No, tú no tienes que pagar ningún precio. ¿Acaso no entiendes el Evangelio? El precio ya fue pagado. Jesucristo dijo en la cruz del Calvario, consumado es. ¿Cómo tú te atreves a contradecir lo que Jesucristo dijo en la cruz del Calvario? ¿Creer de que tú tienes que pagar el precio? No lo puedes pagar. No pudiste y no puedes y no podrás. Jesucristo pagó el precio. O una, dos, ¿has confiado totalmente en la obra redentiva de Cristo Jesús o no? ¿O estás confiando en Cristo más tus obras? Porque eso no es el Evangelio bíblico. Somos salvos por lo que Jesucristo llegó a hacer. Él nos dio vida eterna en realidad. La salvación no es del hombre, no comienza con el hombre no buscó a Dios, el hombre no le interesaba buscar a Dios, el hombre estaba muerto en delitos y pecados. El hombre no puede acumular la justicia necesaria para ser declarado justo ante Dios, porque no eres perfecto. De nuevo, la ley requiere perfección en pensamiento, palabra y conducta. A cada instante, a cada momento, a cada día. Perfección. Pero nadie es perfecto. Nadie lo es. Y es por eso que tuvo que venir el perfecto, el que fue sin pecado. Perfectamente obedeció a Dios. Las falsas religiones se basan en las obras. Te conducen a las obras. Es lo que hacen las falsas religiones. Tienes que hacer esto, tienes que hacer esto, tienes que bautizarte, tienes que creer eso, tienes que congregarte cierto día, tienes que diezmar, tienes que hacer ciertos sacramentos, etcétera, etcétera. Tienes que hacer ciertos rituales, tienes que bautizarte, etcétera, etcétera. Lo que tú haces. Algunos dicen, no, somos una iglesia cristiana, pero es Cristo más mis obras. Bueno, no lo decimos literalmente, pero es lo que tú conduces. Como estos que dicen, bueno, tenemos que pagar el precio. Y luego tratan de decir, no, es que nosotros nos congregamos, hermanos, porque amamos a Dios. Pero tenemos que pagar el precio. Bueno, ¿qué precio tienes que pagar tú? Y si se pierde la salvación, ¿qué tienes que hacer para no perderla? Tu respuesta te va a conducir sin duda alguna a horas. Por más que quieras darle la vuelta, por más que quieras pintarlo de gracia, pero no es gracia eso. Son obras.
Si se puede perder la salvación, entonces ¿qué tienes que hacer para no perderla? La respuesta siempre te va a conducir a obras. Se basan en las obras, las falsas religiones, los que no han entendido el evangelio bíblico. ¿Qué enseña la Biblia? Bueno, eso lo sabemos, pero vamos a leer Efesios. Sabemos lo que enseña la Biblia, bien claro. En Efesios 2, versículos 8 y 9 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Aún la fe es don de Dios. Hay muchos que dicen que aquí no se está refiriendo a la fe, pero si tú has estudiado y sabes el contexto, sabes la gramática del griego, obviamente sin duda alguna se refiere a la fe también. La fe es un don de Dios. Aún por si tú dices, bueno, es que yo tengo que creer. Bueno, aún la fe en la vida del genuino creyente, esa fe que ellos tienen, esa fe que tenemos, es porque Dios nos dio esa fe. Y es por eso que esa fe persevera y va a perseverar hasta el fin. Dice, no por obras para que nadie se gloríe, no por obras, ni ningún tipo de obras, ya sean religiosas o no religiosas, no por obras para que nadie se gloríe. Para que nadie se gloríe. No es por obras. La Biblia es bien clara en esto, que no es por obras, sino es realmente totalmente por gracia, por la gran misericordia de Dios que nos da una grande salvación. Así que no es por obras, no es por tu obrar, no es por lo que tú haces. La salvación es realmente totalmente por gracia. La salvación es tan grande porque Dios, por medio de Cristo Jesús, nos da esa perfecta justicia, nos da esa salvación eterna. Jesús dijo de nuevo, mis ovejas no van a perecer jamás, nunca. Y de nuevo, como leímos en el texto, ¿verdad? En el antiguo pacto, pondré mi temor en el corazón de ellos para que no se aparten de mí. El genuino creyente no se aparta de Cristo, no se aparta de Dios. El genuino creyente tiene el Espíritu Santo morando en él, y el Espíritu Santo lo guía, siempre lo va a guiar a seguir a Cristo, a mantenerse en Cristo. Y el Espíritu Santo no va a fallar en eso. No ha fallado y no va a fallar en eso. Amén. Así que por medio de Cristo Jesús, vamos a ir aquí en Hechos 2:23. En Hechos 2:23. Hechos 2:23, vamos a ir ahí. Vemos que la salvación no es del hombre, sino es de Dios. Se mantiene por el poder de Dios. En Hechos 2:23 dice: a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matáisteis por manos de inicuos, crucificándole. Así que a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Es Dios que planeó esto. Era el plan de Dios. Cristo Jesús vino con un propósito, y era para morir, para vivir perfectamente y morir y resucitar. Era el plan de Dios desde el comienzo. No es que llegó a suceder por error, sino que era el plan de Dios. La salvación es de Dios, el plan fue de Dios. La salvación es tan grande por el hecho de que su origen se encuentra en Dios. Es plan de Dios. La salvación es de Dios. Ahora, la salvación es tan grande porque es grande en su oferta. La salvación es grande, es tan grande porque es grande en su oferta. Es grande en su oferta. Ofrece un completo perdón de los pecados a todo aquel que cree. Ofrece un completo perdón de los pecados, pasado, presente y futuro. Por eso la salvación es tan grande, porque ofrece un perdón de los pecados, pasado, presente y futuro. No es como muchos piensan en ciertas iglesias, que creen que la salvación es, bueno, eres pecador, te arrepientes, Dios borra tus pecados del pasado hasta el presente, y de aquí en adelante ya depende de ti. No, esa no es la salvación tan grande. Si no te pudiste mantener obediente 100% perfectamente a la ley de Dios antes, ¿qué te hace pensar que lo vas a poder seguir haciendo? Si no pudiste.
No puedes. Por eso es una salvación tan grande, porque ofrece perdón de los pecados pasado, presente y futuro, para que entiendan claramente. Él perdona todos nuestros pecados. Todos los pecados son perdonados. Por eso es una salvación tan grande. Y cuando tú te pones a meditar en eso es algo que también cuesta dispensar, como sabiendo Dios. Dios sabe el día de mañana, aquí en 5 años, 10 años, lo que si tú llegas a tropezar, cometer algún pecado, Él ya lo conocía. Él ya lo conoce. Y esos pecados ya son perdonados. Tenemos unión con Cristo. Pero ya hemos hablado, ¿verdad? Que aquí nosotros confesamos nuestro pecado para mantener comunión con Él. No unión, sino comunión con Dios. Dios nos llama a la santidad. Nos ofrece salvación de la condenación eterna. Por eso es tan grande, porque nos libera de la condenación eterna. Vamos a leer aquí en Romanos 10. En Romanos 10, versículo 13. Romanos 10, 13 dice: porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Es todo. Todo aquel. Digamos que aquí dijera tu nombre. Cuando dice, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo, quizás algunos serán tentados y dice, porque digamos Miguel invocare el nombre del Señor será salvo. Quizás leyéndolo, quizás dirá, bueno, será yo Miguel o será otro Miguel, porque tantos Migueles que hay. ¿Será que diga, qué tal si diga tu nombre y tu apellido? Pero quizás seas tentado a cuestionar, ¿será que seré yo? Porque tantos que son igual, tienen el mismo nombre y el mismo apellido que yo. Pero dice el texto, porque todo es todo, todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Todo. Es bien claro. Todo aquel, todos aquellos, se llamen como se llamen, el apellido que tengan, todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Todo aquel que clame al Señor, todo aquel que confíe en la obra redentiva de Cristo Jesús será salvo. Y es una salvación eterna, perpetua, perdón de los pecados, pasado, presente y futuro. Para calificar, para llegar a obtener esta tan grande salvación, es de que debes de ser un pecador. Y sabes, todos calificamos, ¿verdad? La Biblia nos dice en Romanos de que todos han pecado, todos han pecado. Solamente uno fue sin pecado y es Jesucristo. Solamente uno. Jesucristo vino, moró entre vosotros y fue sin pecado. Solamente Él, no, nadie más. No fue una mujer que fue sin pecado, no, Cristo. Y solamente Cristo, dice la Biblia, y es bien clara en las Escrituras, solamente Él fue sin pecado. Jesús dijo esto en Mateo 9:13, vamos a ir ahí. En Mateo 9:13. Así que todos han pecado. En Mateo 9:13 dice, id pues y aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. No he venido a llamar a justos. Obviamente el justo no necesita de arrepentimiento y fe, de salvación. Pero la Biblia nos dice en Romanos, ¿verdad? Que todos hemos pecado. ¿Por cuánto? ¿Cuántos justos habría? Ni uno, ¿verdad? Entonces la persona tiene que llegar a la etapa donde reconoce de que es un pecador digno de la ira de Dios. Porque es lo que Jesucristo vino a llamar a pecadores. Y como dice en 1 de Juan, si tú dices que no has pecado, tú mientes. Tú haces mentiroso a Dios, porque Dios dice que todos han pecado y todos son pecadores. Y tú no estás en la verdad. Así que, bien claro, ¿verdad? Porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Y todos somos pecadores. Y es un regalo de Dios. Sabemos que la salvación es un regalo de Dios. Es regalo de Dios. No necesitas pagar un precio. No necesitas pagar el precio como muchos predican en ciertos púlpitos. Porque es un regalo. ¿Verdad? Si alguien te va y te dice, bueno, te regalo esto, y tú te volteas y le dices, ¿cuánto te debo?
Quizás la persona se ofenda y diga, no, pues es un regalo, no te lo estoy vendiendo. Jesucristo nos da ese regalo, el regalo de la salvación. Dios nos da ese regalo, nos dio ese regalo. Es un regalo. Vamos a ir aquí en Romanos 6:23. Romanos 6:23 es el regalo de Dios. Dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La paga del pecado, dice el texto, que es una paga, es algo que tú te mereces, algo que tú ganaste. Cuando tú vas a trabajar te dan un pago, ¿verdad? Porque tú te lo mereces, tú te lo ganaste. Hiciste algo para merecer eso. Y eso es lo que tú mereces, la muerte, la condenación eterna, porque lo mereces, porque por naturaleza eres pecador, pecaminoso, digno de la ira de Dios. Estás bajo la ira de Dios y no has venido al arrepentimiento y fe en Cristo Jesús. Esa es la paga del pecado, porque lo mereces, te lo ganaste. La paga del pecado. Luego dice más, la dádiva de Dios es un regalo de Dios. No te lo mereces, no pagas un precio por ello, sino es un regalo de Dios. La salvación es un regalo de Dios. La salvación le costó a Dios, pero no te cuesta nada a ti. La salvación le costó a su Hijo unigénito. La salvación le costó la vida a nuestro Señor Jesucristo. Fue a la cruz, fue latigado, fue crucificado. Pero a ti no te cuesta nada, porque es por gracia, lo que dice la Escritura. Así que la salvación de Dios es tan grande en su origen y en su oferta. Es tan grande en su operación también. La salvación es tan grande porque es tan grande en su operación. Cambia el corazón, cambia la vida y los deseos. O no somos perfectos, obviamente no somos perfectos, pero hay un cambio en nosotros, en nuestro corazón. Ese corazón de piedra fue quitado y un corazón de carne fue puesto. Y Dios puso el temor en nosotros para no apartarnos de Él. Estamos inclinados a la obediencia a Cristo Jesús, a seguirle a Él. No perfectamente, pero sí progresivamente. Seremos obedientes a Dios. El poder del pecado ha sido quebrantado. Ya no somos esclavos. Tenemos la fuerza, tenemos al Espíritu Santo, la ayuda del Espíritu Santo para vencer esos malos hábitos, para vivir en santidad. Vamos a ir aquí en 2 Corintios 5:17. 2 Corintios 5:17. Vamos a ver lo que la Escritura nos dice bien claramente. 2 Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Es nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Así que, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Es nueva en realidad. Esa persona, cuando realmente viene a arrepentimiento y fe, es nueva criatura. Una inclinación a la obediencia a Dios. Busca de Dios, busca leer la palabra de Dios, entender la palabra de Dios, vivir la palabra de Dios. Ese es el patrón de aquel que es cristiano. No es perfecto, pero desea, busca ser obediente. Ese es el patrón de la vida del genuino creyente. Realmente es nueva criatura. O algunos reforman su vida. Tú puedes ver a personas que reforman su vida que no son cristianos. Quizás conoces a personas que no van a una iglesia. Quizás antes tomaban, pero ahora ya no toman. Antes fumaban, pero ahora ya no fuman. Antes quizás eran muy mal hablados, pero ahora ya no son mal hablados. Ellos lo hicieron por sus propias fuerzas. Y vemos muchos que reforman su vida por un tiempo, pero después retroceden y caen en lo mismo, porque es por su propia fuerza. Pero la gran salvación de Dios, en la gran salvación de Dios somos guardados por el poder de Dios. Y Dios nos mantiene firmes. Y Dios nos da una fe genuina. Y es por eso que pueden pasar años y te mantienes en la fe. Pueden venir pruebas a tu vida, aflicción a tu vida, y te mantienes porque estás guardado, estás siendo guardado por el poder de Dios. El evangelio es poder de Dios, y en el poder, en ese evangelio es poderoso que cambia el corazón y los deseos, y eres inclinado a la obediencia a Dios. Y como dice el texto, ¿verdad? No te vas a apartar de Dios, porque Dios pone el temor de Él en tu corazón. La salvación es tan grande porque es Dios quien la comenzó, quien la mantiene y quien la va a terminar. De nuevo repito, has sido regenerado, fuiste justificado, estás siendo santificado y serás sin duda alguna glorificado. Es tan grande porque es Dios quien te guarda, es Dios quien la comienza y la termina. Es Dios. Vamos a ir aquí en Colosenses 2. Colosenses 2.
Que diga Colosenses 1, Colosenses capítulo 1, versículos 12 y 13. Colosenses capítulo 1, versículos 12 y 13 dice: con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. De su amado Hijo. Podemos leer el 14 aún: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, todos los pecados. Así que el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Es tan grande porque nos ha dado vida eterna. Fuimos liberados de las tinieblas y hemos sido trasladados al reino de su Hijo. Y el Hijo dice: en mis manos están, yo les doy vida eterna y no van a perecer jamás. Si tú no eres salvo, déjame decirte que Dios te puede dar una grande, grande salvación. ¿Qué tan grande? Bueno, que si vienes a Él, vas a ser hecha una nueva criatura. Dios pone en tu corazón, va a quitar ese corazón de piedra y va a poner uno de carne y va a poner su temor en tu corazón para que no te apartes de Él. Va a haber un cambio. Van a haber frutos que producen esa salvación. El texto de Hebreos no solamente habla de una salvación tan grande, sino que también habla de una negligencia, habla de un descuido. Como dice de nuevo Hebreos 2:3, ¿cómo escaparemos nosotros como judíos, los judíos tentados a retroceder, aquellos profesantes, aquellos simplemente iban por alguna equivocada razón? ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, se nos fue confirmada por los que oyeron? Si descuidamos, noten que no dice si rechazamos, sino habla de descuidar. Esto simplemente habla de aquellos, no es de que personas que repugnantemente rechazan el Evangelio. Hay personas que si tú quizás les quieres hablar y te rechazan totalmente. Dicen: no, yo no quiero escuchar eso. No te estorbes en hablarme de eso. Y hay otros que sí te escuchan y te prestan atención, o escuchan por así decirlo, pero no escuchan realmente, o simplemente por respeto, o quizás dicen: bueno, sí creo en Jesús, creo eso, pero realmente no te prestan atención. Dice: sí, yo sé de Jesús, sé de Dios, creo en Dios. O como estos judíos que habían, escuchado de Jesús, sí, pero ¿será? ¿Será o no será? Están así. No lo rechazan, sino que están entre sí y no. Por ejemplo, si tú plantas un jardín, digamos que plantas un jardín y de repente comienzan a crecer ahí las semillas, pero si descuidas ese jardín se va a llegar a morir. No va a crecer. Si tú tienes un matrimonio y descuidas ese matrimonio no va a durar tanto tiempo. Cualquier cosa que puedas tú, un carro, etcétera, si lo descuidas, no va a durar. Y esta oferta de la salvación no va a ser por todo el tiempo, porque el día de mañana tú no sabes, ¿verdad? No sabemos si vamos a existir, si vamos a estar con vida. El día de mañana pueda que no estés con vida. Muy fácil. Puedes salir, puedes ir a la highway, un accidente, ahí quedaste. Muchos se han dormido y no despertaron. Pueden suceder muchas cosas. Por ejemplo, hace poco, ¿verdad? Esta muchachita allí que estaba ahí trabajando por la Armada de Estados Unidos, ¿verdad? Jovencita de 20 años, 21 años yo creo, no sé, 20, 21 años por ahí. Ya no está hoy en día con nosotros, ya no vive en este mundo. El día de mañana no lo tienes prometido. ¿Cómo puedes tú descuidar una salvación tan grande? ¿Cómo escaparás si la descuidas? No vas a poder escapar. Vamos a ir aquí en Hechos 18. Vamos a ver lo que se dice aquí. Así que nos está hablando de un rechazo total en Hechos 18.
versículos 12 a 17, vemos de que hay personas que te prestan atención, pero realmente no escuchan. Y hace mucho tiempo atrás, cuando comenzaba en el cristianismo, hablándole a un amigo, lo que se hacía que me prestaba atención simplemente por respeto, ¿verdad? Pero realmente no prestaba atención. Nada más como que se hacía, ¿verdad? Que escuchaba y me escuchaba y leía la Biblia, pero realmente no le importaba lo que decía la Biblia. En Hechos 18, versículos 12 al 17, dice: pero siendo Galión procónsul de Acaya, los judíos le levantaron de común acuerdo contra Pablo y le llevaron al tribunal, diciendo: persuade a los hombres a honrar a Dios contra la ley. Y al comenzar Pablo a hablar, Galión dijo a los judíos: si fuera algún agravio o algún crimen enorme o judíos conforme al derecho, yo os toleraría, pero si son cuestiones de palabras y de hombres y de vuestra ley, como hablando, si son cuestiones cuestiones religiosas que tienen que ver con la fe, con el Cristo, etcétera, etcétera, para que me vayan entendiendo, pero si son cuestiones de palabras y de hombres y de vuestra ley, vedlo vosotros, porque yo no quiero ser juez de estas cosas. En otras palabras, a mí no me interesa. Y los echó del tribunal. Entonces todos los griegos, apoderándose de Sóstenes, principal de la sinagoga, le golpeaban delante del tribunal, pero a Galión nada se le daba de ello. En otras palabras, no le interesaba. No le interesaba lo que tenía que hablar Pablo. No, eso no me interesa de la ley, o tienes que hablarme de Cristo, etcétera. A mí no me interesa eso. Tú no tienes que hacer algo para destruir tu alma, nada más no hagas nada. Muchas personas no prestan atención al Evangelio. Y sin darse cuenta están bajo la ira de Dios, porque todos son pecadores, bajo la ira de Dios. Y no prestan atención. No buscan escuchar el Evangelio, entender el Evangelio y venir a Cristo. Muchos no están haciendo nada, sin darse cuenta de que están bajo la ira de Dios. Y dice: ¿cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? Y eso es dirigido a aquellos también que van a iglesias, que quizás van simplemente porque el cónyuge va a la iglesia. Eso va también a los jóvenes que van a la iglesia simplemente porque los padres los impulsan a ir a la iglesia, pero ellos realmente no quieren. Y han escuchado el Evangelio, pero realmente no le prestan atención. Y no han venido a un arrepentimiento genuino, a una salvación genuina. ¿Cómo escaparán? No van a poder escapar. ¿Por qué es que a las personas no les interesa escuchar el Evangelio bíblico? El Evangelio bíblico, ¿por qué no les interesa? Bueno, obviamente muchos porque están muertos en sus delitos y pecados. Y otros, algunos piensan de que ellos no necesitan ser salvos. Dicen: no, pues yo no soy malo, yo soy una buena persona, yo sé que al morir pues voy a ir al cielo. Hay muchos religiosos que dicen: bueno, pues es que yo soy, por ejemplo, si tú les vas a hablar a una persona, quizás a alguno le dicen: no, yo soy de tal religión. Me dicen: no, yo estoy bien. Yo estoy bien con mis sacramentos. O yo soy de tal día, yo guardo el sábado, yo estoy bien. O yo me bauticé. No necesito escuchar de esto. O yo soy de tal iglesia, yo no necesito escuchar ese evangelio. Ese evangelio que dice que es eterna, realmente es eterna, porque yo creo un evangelio que es temporal. Porque yo creo que la salvación se puede llegar a perder. Porque yo creo en un Dios que no tiene realmente todo el poder para guardarme, para cumplir su promesa de que dice de que Él pondrá el temor en el corazón de los que le creen, para que no se aparten de Él. Porque realmente no creo que Jesucristo dice que es el buen pastor, pero realmente, bueno, sí es el buen pastor, pero realmente no, yo tengo que hacer de mi parte para no llegar a perecer. O sí, el Espíritu Santo mora en los creyentes, pero quizás el Espíritu Santo no tenga todo el poder para mantenerme firme en la fe, así que yo tengo que guardarme y cuidarme para realmente ser salvo. Es realmente lo que están diciendo. Religiosos. Hay religiosos, hay personas que creen que son salvos, creen que están en la verdad, pero están en la mentira. ¿Y cómo escaparemos? ¿Cómo van a escapar? No van a poder escapar. La ira de Dios va a ser sobre ellos, sin duda alguna. Vamos a ir aquí a Lucas 8. Lucas 8, un ejemplo. En Lucas 8, versículos 10 al 13. Lucas 8, 10 al 13.
personas que creen que son salvos, que están en el camino correcto, creen que sus obras, sus rituales, sus sacramentos, etcétera, sus confesiones ante un hombre, creen que eso les está logrando mantenerse en la salvación o llegar a obtener salvación. Creen en un purgatorio que los va realmente, al final en cuentas, los va a purgar de todos sus pecados, van a entrar en el reino de los cielos. En Lucas 8, 10 al 13, dice, y él dijo, y a vosotros os es dado conocer, a ver, Lucas 8, 10 al 13, dice, y él dijo, a vosotros os es dado a conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Esta es pues la parábola, la semilla es la palabra de Dios, y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos, no teniendo raíces, o otras palabras, son profesantes, realmente no han creído, creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. ¿Por qué? Porque no son genuinos creyentes, porque no tienen una fe genuina. Entonces hay personas que dicen, no, yo soy salvo, o yo he sido bautizado, pero son personas que no han sido salvas. O es que yo he escuchado el evangelio, yo tengo 50 años en el evangelio. 50 años tengo en el evangelio, hermanos. ¿Cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? Y creen que se está refiriendo a los cristianos, se está dirigiendo a los cristianos. Te tienes que guardar, tienes que pagar el precio. Imagínate, ese judío, Jerry Lee, si no se arrepiente de sus pecados, si no se arrepiente de proclamar un falso evangelio de obras, ¿cómo escapará si descuida una salvación tan grande? Porque leen el texto y lo citan tan grande, pero no se ponen a preguntar qué tan grande es la salvación en realidad. Porque si entienden qué tan grande es la salvación, van a entender que la salvación eterna realmente es eterna. Y de que Dios realmente cumple sus promesas. Y que el que comienza la obra la va a perfeccionar, sin duda alguna. Porque si se pierde el que es cristiano, entonces ese texto no se cumple en la vida de muchos, como ellos creen. Porque entonces Jesucristo, o más bien el Espíritu Santo, no la perfecciona, no la va a perfeccionar. Y no la perfeccionó en algunos que ya murieron. Pero la Biblia es veraz, la Biblia es verdad. Y dice la Biblia bien claro que el que comienza la va a perfeccionar, y así es. El hombre necesita poder ver su perdición. Los hombres necesitan ver que están perdidos. Quizás muchos al evangelizar o hablar a personas le dicen, Dios te ama. No, Dios no los ama. Tienes que saber de que ellos están bajo la ira de Dios. Y el plan es de que no van a escapar de la ira de Dios. Están bajo condenación, en necesidad de arrepentimiento. Entonces ellos necesitan ver de que están perdidos, de que son pecadores bajo la ira de Dios, en necesidad de arrepentimiento. Y ahí es entonces cuando entonces le demuestras el evangelio, o más bien ese es el evangelio, demuestras de que Jesucristo vino y murió por nosotros, pero demostrarles de que ellos son pecadores. Porque como Jesús dijo, yo vine a llamar a pecadores, no a justos, ¿verdad? Entonces tienen que ver de que son pecadores, dignos de la ira de Dios, en necesidad de arrepentimiento y fe en Cristo Jesús. Otros descuidan la salvación tan grande porque ellos creen en que en el futuro tendrán el tiempo de arrepentimiento. Muchos creen que en el futuro, bueno, el día de mañana, hoy en día vivo mi vida, o quiero primero hacer esto, quiero lograr esto, y después, bueno, después quizás piense en la iglesia, quizás piense en eso del cristianismo. Mañana será otro día, quizás mañana. Primero quiero lograr, vine a esta nación a cumplir mis sueños materiales. Quiero cumplir esto, quiero ganarme el dinero que yo pueda, quiero lograr comprarme una casa, un carro, etc. Y ya cuando ya todo eso sea logrado, bueno, quizás entonces prestaré atención al evangelio. Creen que van a tener tiempo, pero nadie les promete eso. El día de mañana pueden morir, el día de mañana puede ser muy tarde, como Félix en Hechos 24. Vamos a ir allí en Hechos 24. Tenemos el ejemplo en Hechos 24, cuando el apóstol Pablo anunciaba del evangelio. En Hechos 24,
versículo 24-25 dice: algunos días después, viniendo Félix con Drusila, su mujer, que era judía, llamó a Pablo y le oyó acerca de la fe en Jesucristo. Pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo: ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Ahora vete, ahora no. Sabes que ahorita no es el tiempo. Quizás otro día. ¿Sabes? Vino porque su esposa era judía, ¿verdad? Quizás fue por eso. Quizás le interesó, quizás la esposa le estaba llamando: ahí vamos a ver, vamos a escuchar. Así como muchos en las iglesias, quizás vamos, bueno, yo voy por mi esposa, simplemente por no tener pleito, pues voy para acompañarla, para que no se siente mal, o voy con mi esposo, etcétera. Los hijos, bueno, yo voy con ellos nada más porque no se sientan mal. Y el libro de Hebreos se dirige a ellos, a ese tipo de personas. El libro de Hebreos se está dirigiendo a esos judíos que no realmente han creído, no se han aferrado a Cristo. Piensas que tendrás tiempo, pero el día de mañana no es prometido. No es prometido. En Hebreos 2:3 dice de nuevo: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿Cómo escaparemos? ¿Cómo van a escapar? No vas a poder escapar. Es una pregunta retórica, no puedes escapar. Así como la justicia le llegó a Sodoma y Gomorra, así la justicia te va a llegar a ti si no te arrepientes. La justicia va a llegar y vendrá. Es una promesa de Dios y Dios cumple sus promesas. En Hebreos 2:1 dice así. En Hebreos 2:1 dice: por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Deslicemos es la palabra parargueo. Parargueo. Deslicemos. Y tiene la idea de un puerto, de un barco que está en un puerto, en la orilla del mar, un barco flotando lentamente, silencioso y útil. ¿Por qué es que está en un huerto o en un puerto? Un barco se va a encontrar flotando. ¿Por qué? Porque no ha sido anclado, ¿verdad? No ha sido asegurado. Y si no es asegurado, ¿qué es lo que va a suceder con ese barco? Están las olas ahí, va a flotar y pronto, poco a poco se va alejando del puerto. Y así es las personas que realmente no se han aferrado a Cristo. No han confiado totalmente en la obra redentiva de Cristo Jesús, no han confiado en Él. No han abrazado el Evangelio. Y es por eso que ellos, como el barco, pueden flotar y poco a poco apartarse de ese lugar que estaban. Se apartan de ese lugar donde escuchan la verdad del Evangelio. Vienen por un tiempo, escuchan el Evangelio, pero no se aferran, no creen, no abrazan el Evangelio. Y con el tiempo poco a poco se van apartando y después ya no los miras. Como dice en 1 Juan 2:19, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, ¿verdad? Porque si fuesen de nosotros, permanecen con nosotros, pero se apartaron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Luego sigue diciendo en Hebreos 2:2, dice: porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, tuvo respaldo el antiguo pacto, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. Bueno, esto aquí ya está hablando de la ley. Cuando habla, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, hablando de la ley de Dios. Por ejemplo, podemos ver en Hechos también, Hechos 7:53, hablando de esto, de a qué se está refiriendo. En Hechos 7:53, nada más para ver rápidamente. Hechos 7:53 dice: vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Así que obviamente se refiere a la ley de Dios, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. Luego sigue diciendo: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que la oyeron? Hemos visto, ¿verdad?, que Jesucristo es mayor que los profetas. Es mayor que Moisés. Jesucristo es mayor que Moisés, mayor que los profetas, y Él la confirmó. Y si eso que fue confirmado por los profetas, por los ángeles, etcétera, etcétera, fue firme, ¿cuánto más este nuevo pacto? ¿Cuánto más esta verdad del Evangelio? ¿Cómo escaparás? Si aquellos no escaparon, mucho menos tú. Si esto es más severo, es más fuerte, ¿cómo escaparán? ¿Cómo van a escapar si descuidas?
esta salvación tan grande, ¿cómo vas a escapar si descuidas una salvación tan grande? ¿Cómo vas a escapar tú si hoy en día Dios te ofrece esa salvación tan grande y tú rechazas y dices, no, no lo necesito, ahorita no? Una salvación tan grande, la descuidas. ¿Cómo vas a escapar? Porque después de la muerte ya no hay oportunidad. No hay oportunidad. No es como dicen algunos que, bueno, en aquel día Jesucristo va a regresar y te va a recrear, porque hoy en día ellos no creen en el alma. Tú mueres y paras de existir. Te va a recrear y te va a decir, mira, mijo, aquí estoy, mírame, soy verdad, soy real. ¿Quieres estar en mi reino, sí o no? Y si no, bueno, pues paras de ser nada más. Otros creen que al morir, bueno, pues voy a ir a un lugar de fuego, purgatorio, voy a purgarme ahí de mis pecados y al fin y al cabo voy a entrar al reino de Dios. No, eso no es bíblico, eso no es lo que enseña la Biblia. El tiempo es hoy, porque el día de mañana si mueres, ya es muy tarde. Ya es muy tarde. No vas a escapar. La ira de Dios, la ira del Hijo. No hay oportunidad. Jesús dijo bien claro, yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy el camino, no un camino, sino el camino. Hay un solo evangelio. No hay varios evangelios, sino un solo evangelio. Y si tú no vienes a Él, en arrepentimiento y fe, no hay otra manera. Los sacrificios de los animales no te van a salvar. Es lo que sigue diciendo el escritor de Hebreos más adelante, en Hebreos 10. Por más sacrificios que tú hagas, no te van a salvar. Si pecas en ser negligente, en ser desobediente, ¿cómo vas a escapar? No vas a poder escapar. En Juan 3, en el Evangelio de Juan 3, versículo 36, se nos dice también, Juan 3, 36, se nos dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. La ira de Dios está sobre él. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero si rehusas creer, si no prestas atención al Evangelio, si descuidas esa salvación tan grande, ¿cómo vas a escapar? La ira de Dios está sobre ti. Y la justicia va a llegar. La ira de Dios vas a llegar a probar por la eternidad. No podrán esconderse en el día de la ira. En el día que Jesucristo venga y juzgue, justamente. En el día de su ira no van a poder huir. Así que terminamos con esto. Hebreos 2:1 dice de nuevo, por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos como un barco que va flotando. Estás ahí, en donde se escucha la verdad, pero no prestas atención. Quizás vienes a la iglesia porque tu cónyuge viene, o porque tu padre o madre viene, pero tú no le prestas atención. Has escuchado el Evangelio, pero realmente no has escuchado con el corazón. No has venido al arrepentimiento y fe. Como un barco te vas a deslizar. Poco a poco te vas a ir apartando de ese lugar donde se predica la verdad, donde se predica el verdadero Evangelio. Y quizás el día de mañana te encuentres lejos de ese lugar. O quizás te encuentres en donde se predica un falso Evangelio. Y creerás que eres salvo, pero no eres salvo. Perdido estás. La ira de Dios sobre ti. Así que no descuides esta salvación tan grande. ¿Qué tan grande es? Bueno, originó con Dios. Somos salvos porque Dios es amor y su amor es inmutable. ¿Qué tan grande es? Bueno, que Dios se hizo carne, moró entre vosotros. Jesucristo vino y se hizo carne. Él dio su vida. Él nos da vida eterna en realidad. Vida eterna. Dios nos dio su Hijo unigénito. Y nos promete perdón de los pecados pasado, presente y futuro. Y dice la Biblia que es tan grande, tan poderoso el Evangelio, que el que comienza la buena obra la va a perfeccionar sin duda alguna. Y Dios pone el temor, su temor, en nuestro corazón para que no nos apartemos de Él. Así que de nuevo, ¿a quién se dirige el escritor de Hebreos? ¿A genuinos creyentes?
o a profesantes y a oidores. Aquellos que están escuchando, están en la barda, están inseguros. Aquellos que creen que son salvos pero realmente no han sido salvos. A ellos se está dirigiendo y no se está dirigiendo a un genuino creyente, porque la salvación no se pierde. Pongámonos de pie.